Hola, bienvenidos, bendiciones. Mi nombre es Jacqueline Luna. Continuamos con nuestra lección 3. Se llama ¿Por qué se pierde la batalla y cómo vencer? Oración. Que podamos ver por qué perdemos la batalla y aprendamos a vencer en Cristo por el Espíritu Santo. Pregunta: ¿cuáles son las razones por las que hay tantos cristianos que no son llenos del Espíritu Santo? Inciso A. El campo de batalla es en el corazón. Recordemos que en Jeremías 17:9 nos dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Conforme a la Biblia, entonces en el corazón el hombre piensa, decide y siente sus emociones. Pero la Biblia es muy clara al afirmar que el corazón del hombre es mucho más que esto. En la palabra de Dios vemos que el corazón es donde el hombre piensa, decide y siente. Es en el corazón donde se encuentran nuestras emociones, nuestro intelecto, nuestros valores y nuestras decisiones. El corazón, por lo tanto, está en la cabeza y no en el pecho. Noten lo que escribió Moisés en Génesis 6:5, que nos dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Entonces aquí nos damos cuenta, conforme a la palabra, que en el corazón es donde transmitimos lo que sentimos. Número 1. El pecado viene de adentro. Esas son las obras de la carne. Número 2. El problema está en la carne. 3. La derrota produce las obras de la carne. 4. La victoria produce el fruto del Espíritu. Pregunta: ¿cómo es esta batalla en tu vida? Aquí nos pone que seamos honestos. Lógico que eso lo tenemos que meditar nosotros y nos tenemos que poner en oración para que el Señor nos revele pues lo que podamos estar haciendo mal, para que nos corrija y nos ayude a hacer la voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Inciso B. ¿Por qué se pierde la batalla? 1. Ignorar la Biblia y el poder de Dios. La Biblia es la palabra de Dios y contiene la verdad concerniente a la comunión de cada cristiano con el Señor Jesucristo, el Padre y el Espíritu Santo. Esta falta de conocimiento priva al hombre de apropiarse de la plenitud del Espíritu. 2. No practica las palabras de Jesús. La diferencia entre la victoria y la derrota para cualquiera, sin importar su crecimiento, experiencia, madurez o posición de liderazgo, depende de si pone en práctica las palabras de Jesús o no. Esto se aplica desde el más antiguo hasta el más nuevo cristiano. Aquí lo que significa es que no nada más debemos de ser oidores, sino también hacedores de su palabra. 3. Orgullo. El orgullo fue el pecado del enemigo y fue el primer pecado del hombre. Dios resiste a los orgullosos. 4. Practicar el pecado. El que practica el pecado está atado y no es libre. 5. Temor al hombre. Una de las grandes tragedias de nuestro tiempo es la práctica generalizada entre cristianos de adaptarse a las normas de conducta del mundo. Muchos temen ser diferentes, avergonzándose de testificar de aquel que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, y que fuimos salvados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Por eso debemos testificar sin temor. 6. Mundanalidad. Es el amor por las cosas materiales y el deseo de parecerse a la sociedad. Esa es la enfermedad espiritual de muchos cristianos. Debemos hacer una evaluación cuidadosa de la forma en que invertimos el tiempo, talentos y posesiones.
Aquí se me viene a la mente algo que nos compartía nuestro pastor, donde decía que en cuanto nos despertábamos, lo primero que hacíamos, agarrábamos o decíamos, eso era nuestro Dios. Entonces, pongámonos a rectificar esto si realmente cuando nos levantamos nuestro primer pensamiento es Dios. 7. Falta de fe en Dios. Esto sucede por no rendir toda la voluntad a Dios o temer que la voluntad de Dios sea desagradable. Sin embargo, la Biblia dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Dios sabe más qué es lo que nos conviene, aunque no sea lo que más nos guste. Por eso debemos confiar en Él. Inciso C. ¿Cómo ganar la batalla? 1. Despojándonos del viejo hombre. O sea, quitar toda práctica de pecado, nuestra vieja naturaleza. 2. Revestirnos del nuevo hombre. Debemos tener una nueva forma de vivir por medio del Espíritu Santo. 3. Andando como hijos de luz, dando ese testimonio y reflejando la bondad de Dios en favor de otros. 4. Vivir en el Espíritu. Pedirle a Dios que Él viva en nosotros en todos los aspectos de nuestra vida. En la práctica, significa que debemos considerarnos muertos al pecado, presentar nuestros miembros a Dios para que los use y renunciar a lo oculto y vergonzoso. Hasta aquí llega nuestra lección. El versículo a estudiar es Romanos 8:13. Mi nombre es Jacqueline Luna. Si quieren descargar la lección en el link de aquí abajo, continuamos.